de espacios que, aunque sean simples y funcionales, logren ser confortables y estéticamente agradables. Le Corbusier también reflexiona sobre la relación entre la arquitectura y la vida moderna, enfatizando la necesidad de crear viviendas que sean prácticas, económicas y sobre todo que se adapten a las necesidades de la vida urbana contemporánea. Em, Propone que la arquitectura debe basarse en principios científicos y técnicos orientados a resolver problemas sociales y mejorar la calidad de vida de las personas a través de un diseño eficiente y accesible. Aquí les voy a presentar algunos puntos clave de este capítulo. Como número uno, el funcionalismo. Le Corbusier defiende la idea de que la forma de una casa debe seguir su función. Las casas en serie permiten un diseño más racional, que responda efectivamente a las necesidades habitacionales contemporáneas. Esto se traduce en una eficiencia tanto en la construcción como en el uso del espacio. Como número dos, la estandarización. Una de las propuestas de Le Corbusier es la estandarización de componentes arquitectónicos al utilizar piezas prefabricadas en la construcción de viviendas. Se pueden reducir los costos y el tiempo de edificación, lo que es especialmente relevante en contextos urbanos donde la demanda de vivienda es muy alta. Como número tres, la estética y la modernidad. Si bien la producción en casas en serie pueden parecer que conduce a una uniformidad estética, Le Corbusier argumenta que mediante el diseño inteligente es posible crear un orden visual atractivo en estas edificaciones. Las casas en series pueden contribuir a la creación de un paisaje em, urbano moderno y muy armónico. Como número cuatro está el contexto social. Le Corbusier también enfatiza el impacto social de las casas en serie, en la cual está en una época de rápido crecimiento urbano y necesidades habitacionales urgentes. Estas soluciones pueden ayudar a albergar a un número creciente de personas, contribuyendo así a su bienestar social. Como número 5, para finalizar, impacto en la arquitectura contemporánea. Su perspectiva sobre la producción en serie ha influido en la arquitectura moderna, dando lugar a movimientos y tendencias que valoran la eficiencia y la funcionalidad en la construcción. En resumen, de este capítulo 6, desde la arquitectura, plantea una defensa del diseño arquitectónico que no solo sea estéticamente agradable, sino también funcional y accesible, proponiendo las casas en serie como una solución viable a los desafíos habitacionales de la sociedad contemporánea. Arquitectura o revolución. Cámbiale, por favor. En todos los dominios de la industria se han planteado problemas nuevos y se han creado las herramientas capaces de resolverlos. Si se coloca este hecho frente al pasado, hay una revolución. Sería importante también comparar actividades intelectuales, sociales, económicas, industriales con historias de civilizaciones en general y notar así sus transformaciones. Cámbiale, por favor. Durante 10 siglos antes de mediados del siglo XIX, las personas han trabajado en los sistemas naturales. Emprendían su trabajo, tenían iniciativas de sus pequeñas empresas, enfocándose en las herramientas de su trabajo en curso y preparándose con iniciativas que se harían al día siguiente. Trabajaban en su casa, el cual era considerado un lugar armonioso. Su pequeño taller con su familia. El padre enseñaba a sus hijos acerca de su oficio. La familia satisfecha es igual a una sociedad estable y duradera. Hoy en día las máquinas colaboran con el hombre. La especialización ata al hombre a su máquina, requiriendo una precisión impecable. Una persona supervisa que se realice un trabajo restringido y conciso. Ya no hay espíritu del taller, sino un espíritu más colectivo.
La arquitectura o desmoralización y revolución, evolucionando del trabajo individual al trabajo colectivo y en serie. Cámbiale, por favor. Aquí tenemos la actividad industrial, que pone en nuestra vida, mediante diferentes medios, objetos de una novedad impresionante, cuya razón de ser nos maravilla, preocupa y nos inquieta. Objetos de la vida moderna crean un espíritu moderno. La máquina que habitamos ya nos emplea como puente entre realizar actividades de trabajo y actividades familiares. La expansión industrial ha creado una clase especial de intelectuales que constituye la capa social activa. La materia humana pasa entre sus dedos, enfocándose en la modernidad que ha traído la industria, dejando de lado aspirar por su familia y una vivienda armoniosa. Arquitectura o revolución. A diferencia de la competencia en una sociedad moderna, la vivienda o propiedad es el lugar en donde cada individuo reina allí. Con respecto a la industria, la máquina ha llegado para aportar bienestar y alivianar el trabajo humano, encontrando una revolución. La empresa ha modificado sus usos, por los cuales debe enfocarse en resolver las responsabilidades que tiene al producir, como son los costos, las demoras, solidez de obra, equilibrando dos factores, que sea barato y de buena calidad. Cámbiale, por favor. En la construcción, se han encontrado sus métodos tan buscados, siendo el cálculo y la invención, cuando se tienen las herramientas correctas. El hormigón armado y el hierro son herramientas que han transformado las organizaciones de construcción y la exactitud de adaptabilidad teórica y de cálculo, dando buenos resultados por su éxito y por su aspecto que recuerda a los fenómenos naturales. Ha habido revolución en modos de construir, encontrando y explorando fórmulas nuevas que han roto las rutinas. La arquitectura se encuentra ante un código alterado. Las innovaciones constructivas con materiales empleados actualmente están más allá del alcance de decoradores, con novedades en ritmo, formas, proporcionando procedimientos de construcción, novedades en disposiciones y nuevos programas industriales, locativos o urbanos, entendiendo leyes verdaderas y profundas de la arquitectura, el ritmo y la proporción. Ya no existen estilos, sin recargar artículos y reglamentos durante 40 siglos, encontrando una revolución en el concepto de la arquitectura. El hombre percibe un mundo que se elabora por un lado regular y por otro claramente produciendo cosas funcionales, desconectándose de su camino espiritual en su vínculo familiar y su convivir, produciendo un problema de adaptación, el cual dependerá de esfuerzos y atención a estos indicios. Arquitectura o revolución, se puede evitar la revolución. Cámbiale, por favor. Bueno, aquí tenemos nuestro mapa, el cual indica los distintos capítulos que explicamos. Listo, gracias chicos, ya acabaron, ¿verdad? Sí. Ya. Listo, vamos con el siguiente grupo, por favor.
Jefe, ¿quiénes son el siguiente grupo, chicos? Del libro modular, los integrantes son Scarlett Quito, Jan Montenegro, Melanie Tenesaca, Lenin Félix, Riascos, Vázquez Guamán. ¿Y por qué no presentan? Aquí ya vamos. Listo, aquí ya está. A ver. ¿Dónde está? Vamos. Y ahí está. Ahí se puede apreciar. A ver, déjale ahí un ratito para poder anotar los nombres, por favor. Listo. Listo, ya pueden empezar. Ya, listo. Aquí parece que mi compañera no está, pero ya empiezo yo. Pásale, porfa. Ya, aquí tenemos un índice de los contenidos del libro. Tenemos como primero un preámbulo, después una cronología, la matemática dentro del modular, la situación del modular en los tiempos presentes. Tenemos unos primeros ejemplos de aplicación. En el sexto capítulo entendemos el modular como un simple utensilio y en el séptimo tenemos comprobaciones y materiales. Y en el octavo tenemos documentos de información.
en el que tenemos la opinión de varios usuarios. Ya, pásale por favor. Bueno, como vamos a dar una pequeña introducción de lo que trata el libro. Le Corbusier, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, desarrolló un sistema de proporciones basado en la figura humana llamado modulor. Este sistema busca crear armonía y equilibrio en la arquitectura a través de una medida universal y adaptable, que es lo que iremos viendo en el transcurso de cada capítulo. Siguiente. El capítulo 1 es el preámbulo. Siguiente. Ya. Este capítulo nos hace reflexionar sobre cómo las decisiones, las costumbres y los sistemas de medición han jugado un papel fundamental en el desarrollo y la transformación de la civilización durante todo el tiempo, influyendo de manera significativa en las áreas como la arquitectura, la música, etcétera. Se profundiza en la relación que las antiguas sociedades establecieron con las medidas, destacando como estos sistemas basados en proporciones humanas, como podemos ver en la imagen, el codo, el pie y la pulgada, que no eran simplemente herramientas funcionales, sino que también representaban una conexión directa con la naturaleza y el cuerpo. Siguiente. Eh, Pitágoras también desarrolló una escala musical al dividir el sonido continuo en intervalos precisos y medibles, utilizando principios matemáticos. Este sistema no solo permitió organizar y comprender mejor la música, sino que también hizo posible la transmisión de composiciones a lo largo del tiempo, transformándola en un lenguaje universal y atemporal. Aquí, como podemos observar en las imágenes, vemos cómo Pitágoras, a través de las matemáticas, creó la escala musical. Siguiente. Por- Mm. Bueno, aquí se puede observar en las imágenes que las antiguas civilizaciones utilizaron sistemas de medición basados en las proporciones del cuerpo humano para construir monumentos emblemáticos como los templos, las catedrales, iglesias. Estos sistemas no solo eran prácticos, sino que también reflejaban una conexión profunda entre las personas, la naturaleza y el entorno construido. En contraste con la Revolución Francesa, se introdujo el sistema métrico como una herramienta universal, estandarizada y precisa. Es así como Le Corbusier propone la creación de un sistema de medidas que combine con la universalidad del sistema métrico, con la sensibilidad y armonía humana de las medidas antiguas. Siguiente. El capítulo 2 que le corresponde a la compañera. Ya voy yo, gracias. Bueno, como vimos hasta el siglo más o menos XVIII, todas las medidas estaban basadas, pásale por favor. Bueno, todas las medidas estaban basadas en proporciones humanas. Estos eran el codo, el pie y el palmo, como ya pudimos observar. Esto permitía, obviamente, una relación directa entre las dimensiones de los objetos y el cuerpo humano. El autor nos plantea que con la llegada de la era industrial y la globalización, se da una o sea, hay un problema con la falta de sistema de medidas, ya que generaba problemas en la producción arquitectónica y en la fabricación de objetos. Eh, Como ya vimos, no le pasa todavía. Como ya vimos, con la Revolución Francesa se instala el sistema métrico decimal. Sin embargo, este carece de una relación intuitiva con el ser humano.
Por eso Le Corbusier nos lleva nos dice que hemos llegado a una arquitectura deshumanizada y dislocada. Ahí sí, pásale, porfa. Como vimos, también se da una analogía con la música, en la que Le Corbusier establece que, bueno, sobre todo destaca cómo la música logra desarrollar un sistema de escritura, que serían las partituras, que lograba organizarlas basadas en escalas y proporciones. Esto facilitaba su reproducción y transmisión universal. En contraste con la arquitectura, se da una carencia del sistema universal comparable, aunque podemos observar esta relación con el ser humano en grandes obras como el Partenón y catedrales góticas. Le Corbusier consideraba que faltaba un sistema de proporciones estandarizado, y esto era una limitación para el desarrollo arquitectónico. Sobre todo esta reflexión con la música lo llevó a pensar que, al igual que la organización del sonido mediante escalas o las partituras era fundamental para la evolución musical, debía existir un sistema similar que podría transformar la arquitectura. Por ello, planteó desde ahí la creación del modulor como una herramienta capaz de estandarizar las proporciones en el diseño, y de esta forma facilitaba su comprensión y reproducción en cualquier momento. Pásale, profe. Ya, el hombre como medida. En uno de sus varios viajes y estudios, Le Corbusier observaba que había muchas construcciones tradicionales, desde las casas balcánicas hasta los pequeños departamentos parisinos, que compartían una altura común de entre 2,10 y 2,20 metros, y esto correspondía aproximadamente a la altura de un hombre con el brazo levantados. Sobre todo nos tratamos en el contexto de un hombre anglosajón. Ya. A partir de este dato, junto con sus estudios sobre proporciones, lo lleva a concebir un modelo idealizado de un hombre de 1,83 metros de altura, cuyo ombligo se encuentra a 1,13 metros del suelo y que con el brazo levantado alcanza los 2,26 metros. Estas medidas son las que se convierten en la base del modulor, que es un sistema de proporciones basadas en el ser humano y fueron destinadas a servir como referencia en el diseño arquitectónico y urbano. Siguiente, por favor. Ya. Le Corbusier describe cómo durante sus primeros años como arquitecto y pintor descubrió el concepto de los trazados reguladores. Estos se utilizaban sobre todo en el arte clásico y renacentista, y organizaban las composiciones artísticas de manera armónica. Este descubrimiento le lleva a estudiar a la sección áurea y la serie de Fibonacci, dos principios matemáticos que aparecen de manera recurrente en la naturaleza y el arte, y generan proporciones visualmente agradables. A partir de estas investigaciones, Le Corbusier comienza a desarrollar el sistema de medidas que integrará las proporciones. Hablando del número áureo, que es 1,618, bueno, esta es una proporción matemática presente en la naturaleza y en el arte. Genera formas equilibradas y visualmente agradables. Le Corbusier utiliza esta proporción para definir las relaciones entre diferentes elementos arquitectónicos. Y en cuanto a la serie Fibonacci, bueno, esta es una sucesión de números en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 1 y el siguiente sería 1, sumando sería 1, 1, 2 y sumando 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cada que seguimos sumando y avanzando en la serie, nos aproximamos más al número áureo, del que ya les hablé. Esta serie permitía construir secuencias proporcionales aplicables tanto a objetos pequeños como a grandes edificaciones. Le Corbusier combina estos principios con las proporciones humanas para desarrollar un sistema coherente y estandarizado, y esto se podría aplicar a cualquier tipo de diseño arquitectónico. Finalmente, en este capítulo, Le Corbusier concluye esta parte afirmando la necesidad de un sistema de medidas universal. Como ya les mencioné, buscaba combinar la precisión del sistema métrico, obviamente, con una relación a los sistemas basados en el ser humano de las antiguas civilizaciones. El modulor, basado en proporciones naturales y matemáticas, se presentaba como la solución para lograr una arquitectura más armoniosa y funcional. Y además de esta, era capaz de adaptarse a la necesidad del ser humano en un mundo cada vez más globalizado y mecanizado. El hombre con el brazo levantado como base. Según Le Corbusier, argumenta que estos sistemas de medida tradicionales
como es el sistema métrico decimal y el sistema anglosajón, son arbitrarios y no tienen una relación intrínseca con el cuerpo humano. Propone también tomar como punto de partida que la figura humana, específicamente la altura de un hombre promedio con el brazo levantado de 2.26 metros, y esta postura se representa en la máxima extensión vertical del cuerpo. Por lo tanto, es relevante que en la arquitectura y en el diseño de espacios habitables esta medida sea factible. Esta elección no es casual, ya que Le Corbusier busca una medida que represente la ocupación del espacio por el cuerpo en su máxima expresión, considerando así no solo la altura estática, sino también el alcance dinámico. Siguiente, por favor. En la división áurea y la primera división, tenemos que Le Corbusier explica cómo a partir de la figura humana y la división áurea, que ya les mencioné anteriormente, genera dos series de medidas, la roja y la azul, que considera armónicas y fundamentales para su sistema, el modulor. Introduce el concepto de la sección áurea, o proporción divina, llamada también, representada por la letra griega phi, y con un valor aproximado de 1.618. Esta proporción se encuentra en la naturaleza, el arte, la arquitectura, desde la antigüedad y se considera estéticamente armoniosa. Tanto así que aplica la división áurea a la altura del hombro con el brazo levantado de 2.26 metros. Al dividir esta medida, según la proporción áurea, se obtienen dos segmentos, que guardan entre sí la misma proporción con el segmento de mayor guarda con el total. Esta primera división es crucial porque establece la base para la construcción que estas dos series del modulor no se trata simplemente de dividir a la mitad, sino de aplicar también una proporción considerada fundamentalmente para la armonía visual. Siguiente, por favor. La serie roja, el hombre al ombligo. En estas medidas se consideran que la relación con las dimensiones del cuerpo humano son en posición vertical. Se centra en la altura del hombre hasta el ombligo, que es de 1.13 metros. Esto corresponde a la mitad de la altura total de 1.83 metros sin el brazo levantado. A partir de esta medida, 1.13 metros, se aplica sucesivamente la división áurea. Tanto así que cada vez que se divide una medida por phi 1.618 se obtiene una nueva medida que guarda una relación armónica con la anterior. Siguiente, por favor. En la interrelación de las series tenemos que Le Corbusier enfatiza que las series rojas y las azules no son independientes, sino que están interrelacionadas entre sí a través de la sección áurea. Tanto así que algunas medidas de la serie azul son significativas con la serie roja, tanto así creando una red de proporciones armónicas que se complementen entre sí. Y esta relación es fundamental porque demuestra la coherencia interna que tiene el sistema del modulor y la capacidad para generar una gama completa de medidas armoniosas. Siguiente, por favor. En la justificación matemática y geométrica, Le Corbusier reforzó que la validez de su sistema mediante ejemplos geométricos y matemáticos mostraron cómo la sección áurea se manifestó en las proporciones del cuerpo humano, tanto así que se puede aplicar una generación de series de medidas coherentes, utilizando, como vemos en las imágenes, diagramas y esquemas para ilustrar las divisiones y las relaciones del cuerpo humano, facilitando así la comprensión visual del sistema y el uso de la geometría y las matemáticas. Siguiente, por favor. El papel del número phi. Se explica que el papel central del número phi 1.618 es la representación numérica de la sección áurea. Esto es una generación de las series y se muestra como el multiplicar o dividir una medida por phi se obtienen otras medidas relacionadas armónicamente, lo que permite generar una progresión de dimensiones coherentemente proporcionales. Siguiente, por favor.
Como podemos observar en la imagen, el enrejado de las proporciones no se trata de un enrejado físico, sino que esto es un sistema conceptual que nos superpone las proporciones del cuerpo humano y la sección la sección áurea y la serie de Fibonacci para así generar una red de medidas armoniosas. Siguiente, por favor. Por último, tenemos que el sistema generador del modulor, tanto así como lo realizó Le Corbusier, insiste que repetidamente en el modulor es un sistema que debe entenderse visualmente, ya que las medidas no son simplemente números abstractos, sino que representan también las proporciones que se deben ser percibidas y aplicadas en el diseño a través de una observación y una compresión geométricamente. En resumen, estas páginas son cruciales para entender el modulor, porque explican que este proceso de la construcción de las dos series de medidas a partir de la figura humana y la sección áurea, Le Corbusier nos representa que este conjunto de números son tan importantes a la hora de diseñar. A continuación, la razón por la cual Le Corbusier estableció como modelo de medida a un hombre de 6 pies es debido a que estaba consciente que en todos los países existía variedad de medidas. Es por eso que decide asumir y tomar esa responsabilidad que cada diseño que se fabrique empleando las medidas del modulor sea confortable para el usuario y también evitar pérdidas económicas y de materia prima en su fabricación. Esto permitía que los modelos que se fabrican a partir del modular puedan ser accesibles al público en general. Él también tenía claro que dentro de una medida prudente más vale ser más grande que pequeño, y así la arquitectura y los elementos fabricados podían ser utilizados por cualquiera. Aquí también podemos ver el sistema generador del modulor, que en 1948 Le Corbusier analiza este sistema generador y mediante este esquema conformado por un tercer cuadrado que nace como resultado de la formación del ángulo recto instalado en el anterior de los primeros cuadrados contiguos y con el cual dentro del triángulo se está formando y conectando los puntos M y N nace el oblicuo. Aquí en este diapositivo podemos ver la serie decreciente de triángulos rectángulos, que establece que si se traza una recta que se prolongue de manera paralela a la recta M y N que vimos anteriormente y que sea tangente al círculo en la cual está inscrito el ángulo recto, esto permitirá insertar entre ellas una serie decreciente de triángulos rectángulos semejantes al primero, y esto confirma el principio de la serie decreciente de Phi y la razón de Fibonacci. Siguiente, por favor. Le Corbusier parte de la medida del hombre francés, que en principio era 1,75, pero decide cambiar, como ya vimos anteriormente, a la medida del hombre anglosajón, esto para que sea una medida estándar en cualquier parte del mundo que se utilice el modulor como ejemplo. Para construir este sistema de medidas, parte de diseñar las sucesiones de llamados serie roja y serie azul. En la serie roja, parte de la medida de 1,83 m, que son 6 pies, como primer término que corresponde a la altura del hombre anglosajón. El cociente de 1,83 centímetros le divide para el término de Phi, que es 1,618, lo que da como resultado 113 centímetros, y esto le establece como la cota del plexo solar. Y asimismo, para seguir sacando la demás serie roja, igualmente le divide 113 dividido para el número phi, que da 70. Igualmente este 70 le divide para el número phi, que da 43, y asimismo este 43 le divide para el número phi, que da 27. En la serie azul establece la medida de la mano levantada del hombre, que este debería tener cuando la punta de su dedo medio y su brazo extendido, total sería 2 metros con 26 centímetros. Y asimismo,
2 metros con 26 centímetros es el doble que la cota del plexo solar de 113 centímetros. Entonces este término de 226 centímetros igualmente le divide para el número phi y ahí da como resultado 139.7. Igualmente este término 139.7 se le divide para el número phi y da como resultado 86.3 y así sucesivamente. Aquí es importante mantener los decimales, ya que esto al momento de elaborar las sumas de Fibonacci, manteniendo estos decimales, se cumple y se llega a alcanzar los números de la secuencia. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver también aquí el capítulo 4, el capítulo 3 denominado matemática. Siguiente, por favor. En este capítulo, Le Corbusier nos dice que la matemática se encuentra en lo absoluto, en el infinito, y en algunas ocasiones se abre una puerta en la que si se entra se puede tener la revelación a un milagro, lo cual daría como resultado un descubrimiento revolucionario, como ya ha sucedido en todos aquellos descubrimientos matemáticos que se han dado por aquellos personajes que se han atrevido a atravesar aquellas puertas y que con sus aportes, ya sea para bien o para mal, hemos podido conocer y entender en un pequeño porcentaje en nuestro entorno. También nos cuenta cómo en su razón no podía entender cómo podía seguir construyendo y creando la arquitectura sin tener en cuenta un modelo de medida, en el cual nos daba relaciones, a manera de ejemplo, nos daba que, por ejemplo, dice que antes de crear una pintura, antes de crear el lienzo para pintar una pintura, se tenía que tener, o sea, mejor dicho, antes de crear el lienzo se tenía que tener en cuenta el tipo de pintura y el tamaño de pintura que va a entrar dentro de este lienzo. Entonces, ese pensamiento también ayudó a que genere este sistema de medido que se puede utilizar en las construcciones y en la arquitectura. También nos dice que la armonía impera sobre todas las cosas y rige el entorno de nuestras vidas. Y es por esto que el hombre piensa como hombre y necesita medidas que le sirvan a su cuerpo y le permitan integrarse con el universo. Siguiente, por favor. Aquí son los ejemplos que habla en el libro y que dice que que a pesar de que nosotros casi no tomamos en cuenta los segundos, son muy importantes, ya que de estos parten el minuto, la hora y el día. También dice que basta 26 letras para escribir decenas de miles de palabras en 50 idiomas. También dice que toda la aritmética está escrito con 10 cifras y la música con 7 notas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Estos ejemplos nos enseñan que para todo debe existir un orden y también nos hace entender la importancia y necesidad de que exista un aparato de medida idóneo y específico para cada ámbito y área de las cosas. Ya, como podemos ver en estas imágenes, Le Corbusier hace un razonamiento y analogía en la cual explica que así como las medidas que tiene un lienzo están determinadas por el contenido que irán en él, asimismo lo construido debe ir acorde al contenido que lo habita, para lo cual el arquitecto como encargado del diseño debe establecer y transmitir las siguientes reglas visuales al cliente. Como primero tenemos el trazado regulador de la fachada de un edificio, en el cual nos dice que el ojo en primera instancia identifica el proyecto arquitectónico por sus dimensiones, como son la longitud, altura y los ángulos. Esta técnica es estrictamente objetiva. Como segundo punto tenemos la composición urbanística y arquitectónica que agrupa grandes edificios en un paisaje. Esta regla se establece recordando que no podemos cambiar el hecho de que el ojo humano no ve absolutamente nada frontal. Sin embargo, esta regla impondrá sus efectos de orden subjetivo. Siguiente, por favor. En el tercer caso es el crecimiento ilimitado construido por 3 elementos de estándar unidos, que son el poste estándar, la viga estándar y el techo de luz estándar.
Regidos por la razón de la sección áurea, aplicado a esta explotación del sistema de medidas, generaremos una sensación de unidad orgánica. Y como cuarto punto tenemos la aplicación del sistema de medidas armónicas del módulo A, lo que permite crear un estado de agregación unitaria que se puede clasificar de textúrico. Un ejemplo de aplicación es la unidad de vivienda de Marsella, en la que el exterior, una cara es común a la otra y los volúmenes locales en el interior y las superficies del suelo y los techos de las paredes y la influencia de las secciones en todos los lugares del edificio hace que estén íntimamente regidos por la coherencia de las medidas con todos los aspectos, lo cual establece que todas las sensaciones se encuentran armonizadas entre sí. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero. Capítulo 4. Situaciones de los módulos en los tiempos presentes. El objetivo es armonizar las producciones globales mediante la prefabricación mundial, marcando un avance significativo en la historia humana. Aunque la normalización pueda parecer arbitraria, en realidad conlleva una liberación de los métodos de producción económica, promoviendo una arquitectura más armoniosa, diversa y elegante en lugar de monótona. La creación de reglas universales basadas en la razón y los materiales se convierte en la clave para la arquitectura moderna, transformando lo que inicialmente podría parecer una decisión arbitraria en una base racional y funcional que sostiene la innovación y la eficiencia. La vivienda es vista como la piedra angular de la civilización, adaptándose a diferentes estilos de vida como célibe, familia y nómada, y ofreciendo servicios que faciliten la vida diaria. La industrialización de la construcción mediante la prefabricación en serie busca solucionar el déficit habitacional global aplicando métodos eficientes como utilizados en los Liverpool Ships. Para facilitar la cooperación internacional y superar las dificultades causadas por diferentes en las unidades de medida como la pulgada y el metro, es necesario adoptar un sistema de medidas común como el método métrico. Siguiente, por favor. El pliego de órdenes del 14 de febrero de 1946 detalla instrucciones para la construcción de una unidad de vivienda de magnitud conforme, utilizando el módulo, el modular basado en una regla áurea aplicada a la escala humana. El enfoque se centra en las dimensiones armónicas de longitudes, alturas, volúmenes y paneles, como muros, techos, suelos, para lograr una distribución eficiente y armónica en la arquitectura. Este diseño se basa en las células o cabañas que combinadas crean estructuras más grandes, pensando para albergar entre 1.500 y 2.000 personas. Este concepto se materializa en el proyecto en Marsella, donde se aplica unas dimensiones, un dimensionamiento preciso y armónico con el modular. Además, se subraya la importancia de los embalajes, containers en el transporte de bienes, sugiriendo que esta optimización en la organización de los espacios arquitectónicos se puede explorar a la distribución urbana y logística. Siguiente, por favor. La aplicación del modular en la construcción utiliza medidas específicas para diferentes componentes como 55 por 28 centímetros o 53 por 27 centímetros, y las alturas van de 6 a 27 unidades, permitiendo estivaciones sin intersticios y optimizando el uso del espacio. Este enfoque se enmarca dentro de un contexto más amplio como la Ley Farge de 1948. Que sanciona los actos ilícitos del mercado negro alimenticio y subraya la importancia de un sistema de establecimiento directo y cooperativo. Este modelo se ejemplifica en la Unidad de Marsella, un proyecto innovador que ha superado décadas de dificultades políticas y sociales y que busca ofrecer mejores condiciones de vida al eliminar la esclavitud doméstica, además de representar un avance hacia la equidad social con el apoyo de 7 ministros de Reconstrucción y Urbanismo. Siguiente, por favor.
La conciencia de la unidad mundial es fundamental para lograr una paz duradera y Le Corbusier defendió la importancia de construir sin pasiones políticas, centrándose en soluciones arquitectónicas y tecnológicas que favorecen la armonía global. Esto se extiende a las unidades de explotación agrícola e industriales, donde la organización eficiente del trabajo y la vida humana busca promover la cooperación internacional y la paz, alineadas con las leyes naturales y la tecnología. Además del sistema métrico y el sistema decimal, son destacados por Le Corbusier como símbolos de liberación y progreso fundamentales para la evolución de la civilización y la integración de las naciones. Mi compañero, ¿sí? Bueno, sí. Yo voy a hablar sobre este último punto del capítulo 4, llamado Mundialismo y Paz. Aquí en esta sección de ese texto aborda el tema del mundialismo, la paz y las contribuciones de Le Corbusier al urbanismo. Contribuciones al urbanismo y la arquitectura mediante su enfoque racional y técnico. Destaca también la importancia de fomentar la unidad y la organización especial basada en leyes naturales, como se expresó en el manifiesto de Stopware en 1948. Aquí también se menciona el trabajo realizado por la Ascoral en la creación de un mapa europeo que proyecta una organización del territorio basada en las condiciones naturales y el trabajo moderno como una herramienta para alcanzar la paz. La propuesta concluye el desarrollo de 3 establecimientos humanos, que es la alimentación, equipamiento y distribución, integrando una visión de continuidad y orden para superar las hostilidades. Siguiente, por favor. Ahora vamos al capítulo 5, llamado los primeros ejemplos de aplicación. Siguiente. En este capítulo hablamos del modulor como el sistema de las proporciones armónicas inspirado en la escala humana, que ya lo habíamos dicho. Y aquí Le Corbusier desarrolló para mejorar la funcionalidad y estética de las edificaciones. Aquí este sistema fue utilizado en proyectos como la Unidad de Vivienda de Marsella y la sede de las Naciones Unidas. El modulor se describe como una herramienta precisa, la comparan como un piano afinado, que facilita el diseño pero no garantiza talento o genialidad. Se relata la experiencia práctica de su aplicación y se ilustra con ejemplos detallados como la construcción de departamentos, elementos de carpintería, la primera piedra con proporciones específicas y una estela que glorifica las medidas utilizadas. Siguiente. Ya en la de aquí, el texto aborda la creatividad en el diseño del tejado de la unidad de Marsella, transformándolo en un espacio multifuncional, con instalaciones deportivas, sociales y educativas, subrayando la capacidad de la arquitectura para elevar la experiencia humana y conectar la obra con su entorno natural. Gracias. ¿Acabaron ya? No, arquitecto, todavía falta. Bien. ¿Qué pasó?
¿Se encuentra Jeremías? Sí, sí, pero no sé, Ah, no ya. sé quién puso, no puse yo, pero bueno, voy a dar esa parte, creo que algún compañero falta. Bueno, el tejado, no, siguen en la que está. A ver, el tejado como espacio multifuncional. Se describe el tejado como la unidad de habitación de Marsella que fue diseñado un espacio utilitario y recreativo, incluyendo pistas de 300 metros, salones de cultura física, club, solarium, guarderías, entre otros. Este diseño también busca integrarse visualmente con el paisaje de Marsella, enfatizando la conexión entre utilidad y estética, como vemos en la imagen, que buscaba crear unos grandes como tipo pilotes. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos los incidentes de diseño de aplicación en vivo del modular, el cual durante la construcción de los pilares principales, Le Corbusier realizó ajustes espontáneos en las dimensiones basadas en los principios del modular. Esto demuestra cómo las proporciones del modular pueden aplicarse directamente en el lugar de trabajo, dependiendo las proporciones a la cual estemos yendo a trabajar y las necesidades que tengamos. Oficina personal de Le Corbusier, aquí su oficina, que era una medida de 2,26 por 2,26, un volumen basado en el modular, que ilustra la eficiencia del espacio, la disposición de muebles y decoraciones y sigue estrictamente las proporciones propuestas en el sistema que él vino creando, ¿no? Pásame. Ya aquí tenemos urbanismo y manufactura de Saint-Dié, el diseño de una fábrica de Saint-Dié, el modular que utilizó para coordinar las producciones de otros elementos como columnas, sombrillas y tabiques de vidrio. Aquí también describe el Le Corbusier como una música arquitectónica, como ritmos y cadencias. Adaptación del modular a limitaciones reales. En proyectos como la reforma de tabiques y vidrios se crearon soluciones específicas adaptadas a las decisiones locales, que esto resalta la flexibilidad del modular para ajustarse a las necesidades de cada proyecto. Pásale, por favor. Ya aquí este tema de modular en acción, medidas y escalas para una arquitectura humana. Aquí, pásale a la siguiente. Básicamente aquí, pues, nos menciona en esta parte que el sistema busca una proporción áurea, el cual es introducida en diferentes espacios para buscar una armonía, una belleza del lugar y que sea, como quien dice, que entre en juego en el espacio y de esta forma dando unas creaciones más nuevas, más revolucionarias, se podría decir, para cada entorno en el cual el proyecto se metía el módulo. Las dimensiones y proporciones en diseño, el espesor de losas, muros, alturas de espacios como baños, salones, que todos iban ajustados al modular. Eso, pásame el siguiente, por favor. Ya, diseño. Incorporación de elementos artísticos como esculturas, pinturas en armonía con las dimensiones arquitectónicas. Básicamente aquí, tomando alusión a las anteriores imágenes, pues en la habitación Marsella, Corbusier nos dice cómo mientras usaba los pilares que eran, como quien dice, bastante grandes y se veían a distancias lejanas, pues antes de hormigonar, las describe como magníficas, servidores desnudos y robustos. Y nos deja en claro su enfoque de una combinación entre lo funcional y la expresión artística que él tenía. Dicho esto, decide agregar unas ménsulas que eran básicamente unos soportes que permitían incorporar una dimensión plástica en el futuro en este proyecto. Esto nos daba una sensibilidad hacia la integración plástica, esculturas y entre otros elementos. Pero también, por otro lado, él critica en su referencia compotera de frutas sobre la mesa de comedor, ya que busca elementos artísticos que sean verdaderamente integrados y que transformen el lugar de cada espacio y que no sean simples adornos así como poner por poner.
Ya, eso, en el proyectos, uso del modulador, como les mencionaba, en pilares, parasoles, tabiques de vidrio. Algo que destacar aquí, pues también que Le Corbusier, pues en la casa de Vela, experimentó nuevas ideas, ya que este edificio había sido sometido a una reglamentación del municipio, pero este arquitecto con su método del modulor, pues diseñó y le ajustó totalmente a otras dimensiones, dando esto como se podría decir como algo nuevo, algo innovador y también influenciando a otros arquitectos a seguir este diseño. Pasa a la siguiente, por favor. Las proporciones y ritmos arquitectónicos que evocan armonías similares a la música, pues básicamente esto nos dice que así como en una pieza musical, pues tiene una secuencia armónica que nos conmueve hacia la nostalgia, asimismo la arquitectura con proporciones que puede generar sensaciones de equilibrio y belleza, nos da esas sensaciones, pues. Y por último, el modulor busca devolver humanidad y armonía al diseño frente a la actuación del caos del mundo entero. Esto nos hacía referencia, pues, que como en esa época se iba urbanizándose y el caos de la construcción en las ciudades iba así por crear, entonces Le Corbusier más o menos daba un enfoque con su modulor de que se trate de pensar antes de crear, que se trate de, yo qué sé, crear diseños, analizar dónde va a ir tal edificio, tal estructura, y por siguiente conseguir una arquitectónica sostenible. Eso. Bueno, para terminar un poco lo que es el capítulo 5, habla un poco sobre lo que es el urbanismo en 3 dimensiones y algo que Le Corbusier recalca aquí, dice que todo se puede matizar, puede variar, se puede multiplicar y hasta puede ser infinitamente resonante, recurrente y no hay otro camino para alcanzar lo que es la radiación arquitectónica, más lo que, como mencionaba anteriormente mi compañero, así como en la música, un preludio, una fuga, una melodía, un contrapunto, una textura y un ritmo. Todo esto nos ayuda a enfatizar y a, digamos, a hacer más bella la arquitectura. Siguiente, por favor. Ya. Ahora comenzamos con lo que es el capítulo 6. Lo que este capítulo 6 se denomina o se nombra utensilio simple, el modulor como un utensilio simple. Bueno, en el capítulo 6 lo que Le Corbusier quiere decir es que él proporciona el modulor como lo que es una herramienta versátil que respalda la creatividad y que respalda lo que es la armonía en el diseño arquitectónico. Pero para él lo que hace más grande, o sea, lo que le hace más importante al modulor, no reside tanto en los cálculos matemáticos, sino en la capacidad que tiene para inspirar a lo que son los diseñadores, o sea, los arquitectos, a crear con libertad sus obras, ¿no? El siguiente, por favor. Ya. En lo que habla en la rivalidad con el sistema métrico. Algunos perciben el modulor como una abstracción compleja, separada de la práctica del día a día. Sin embargo, algo que podemos recalcar aquí que es que la rivalidad entre el modulor y el sistema métrico refleja, digamos así, una lucha por equilibrar la innovación y la tradición. Pero aquí Le Corbusier buscó ofrecer un sistema que fuera, digamos, más práctico como para los arquitectos, pero al mismo tiempo elevándose a lo que es un diseño más a nivel humano y que sea más armónico para las personas que van a habitar esa obra arquitectónica. Pero sin embargo, su implementación encontró como que una resistencia debido a la comodidad y a la familiaridad, sí, a la familiaridad asociadas con los sistemas que ya eran tradicionales en el tiempo. En esta parte también Le Corbusier define lo que es el modulor como un utensilio simple, por eso el título del capítulo. Él decía que esto no es una imposición, sino que su finalidad es facilitar lo que es la creación de nuevas obras, pero sin reemplazar lo que son las prácticas de los constructores.
Siguiente, por favor. Ya. La dualidad del módulo. Aquí encontramos, digamos, dos puntos, lo que sería el interno y lo que sería el externo. En el interno, ayuda a los diseñadores a lograr obras que sean más armónicas y más proporcionales. Como pudimos ver en imágenes anteriores y que nos pudieron explicar nuestros compañeros, también se relaciona mucho lo que es la Fibonacci y lo que es la relación áurea o el número de oro, como lo conocemos también. Entonces, el modulor también se relaciona más a la armonización y a las proporciones, también que toda obra sea proporcional y escalar al ser humano. En lo externo nos ayuda a fomentar lo que es la cooperación y la estandarización en los proyectos colaborativos. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo es relevante esto en la arquitectura moderna? Bueno, un recordatorio, por así decirlo, de que la arquitectura no solo se trata de medidas técnicas, sino que, como muchas veces nos repiten en los talleres, es el crear espacios que resuenen, o sea, que sean útiles, que sean armónicas con la humanidad. En esto, el modulor conecta lo que es la funcionalidad práctica con la expresión artística y también reivindica que al arquitecto como un creador que busque el equilibrio entre lo que es práctico y lo que es bello. Y bueno, también dice que es una respuesta a la necesidad de una estandarización en un mundo que, como vemos, cada día se industrializa más, pero esto sin perder la dimensión humana, sin perder lo que es como lo decimos, la humanidad. Bueno, para un poco terminar esta parte de la relevancia, nos dice que el modulor conecta las proporciones humanas con lo que son los elementos arquitectónicos. Por ejemplo, como ya mencioné anteriormente, lo que es la escala áurea o la serie de Fibonacci. Como podemos ver aquí en estas imágenes, también tenemos lo que es una obra de Le Corbusier y también lo que sería el modulor, como ya lo vimos en las anteriores imágenes, también aquí podemos ver en la escala humana cómo se va relacionando con la escala áurea. Siguiente, por favor. Ya. En esta parte también algo que Fibonacci, perdón, Le Corbusier recalca mucho es que el modulor no debe ser idolatrado como estandarizado mucho como un dios, sino que debe ser usado más como un recurso para potenciar que nos ayude a desarrollar un poco mejor y ordenadamente nuestras ideas y nuestra creatividad para hacer obras más funcionales. Nos quiere decir también que no es un sistema de proporciones, sino una filosofía, por así decirla, de un diseño que conecta la matemática con la estética y con las necesidades humanas. Su esencia también radica en lo que es un medio para explorar, para innovar y para construir una armonía entre el entorno, entre lo arquitectónico y las personas. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, dentro del capítulo, ahí está. Dentro del capítulo número 7, habla sobre las comprobaciones materiales y código. En sí, este capítulo narra mucho sobre los viajes que he emprendido para comprobar y aplicarlo en la vida real de este tema del módulo. Sin embargo, hay que volver a recordar que el modulor es un sistema de proporciones basado en lo que es en la sección áurea y las dimensiones humanas, creada por él mismo para armonizar los espacios arquitectónicos con las medidas humanas. ¿Por qué? Porque en sí su objetivo era servir como guía activa para los arquitectos al diseñar espacios. Ya. Tras emprender una serie de viajes, hay un punto importante en el que dice que durante su juventud como estudiante, más o menos en el año 1910, él decide emprender un viaje hacia el oriente. Entonces, desde ese tiempo, él ya tenía como que la curiosidad, esa necesidad de medir el espacio, acoplarse al mismo. Entonces, después de eso, hace un recorderis de lo mismo,
y dice que las medidas de 1910 solo deben de considerarse, por lo tanto, como simples indicaciones. Ya, entre uno de sus viajes se encuentra lo que es la abadía de Chalice en Francia en el año 1948, en la que Le Corbusier hace un breve análisis y estudio de esta obra, donde analiza las proporciones que está presentada. En sí analiza las proporciones de las puertas de la abadía y entre otros elementos. Y de tal manera que descubre que las medidas corresponden a múltiplos de 113 centímetros y bueno, sí, sería 1,13 m y 2,26 m, lo que indica el uso de la sección áurea. Entonces esto le dio una idea que antes ya tenían un poco de conocimiento de este tema y de cómo se empleaba en sí el cuerpo humano para realizar estas obras. Ya. También una visita al templo de Seti primero en Abidos, Egipto. En este templo de Seti también se hace busca la intención de encontrar cómo lo lograron, cómo utilizaron el cuerpo humano. Entonces, las medidas de un bajo relieve confirmaron las proporciones basadas en la serie de Fibonacci, en la que indica que los egipcios diseñaban sus obras usando proporciones relacionadas con la escala humana. Entonces, desde ese tiempo, los egipcios ya tenían esa idea de cómo acoplarse al espacio. Además de esto, de utilizar en distintas de sus obras. Ya. En la obra emblemática de Santa Sofía, en Estambul, Turquía, en el año 1948. Ya. En esta obra en sí lo que encuentra curioso, particular, es el disco negro del triforio y las balustradas, que tienen medidas exactas de 113 centímetros, lo cual de nuevo confirma la presencia de proporciones humanas en el diseño. Y bueno, como tal, esta arquitectura bizantina se caracterizaba por su armonía y el rigor matemático. Entonces, creo que ya era bastante evidente el tema de las proporciones en este espacio. Ya. Por último, encontramos lo que es la Pompeya y el Parteón. Bueno, en el templo de Pompeya, este se edificó y se construyó utilizando medidas que coinciden con las proporciones del módulo, lo cual sugiere que la noción de las proporciones armoniosas ya era parte del diseño en épocas clásicas. Ya. En cambio, en el diseño del Parteón, de nuevo se incorpora proporciones basadas en la sección áurea y la relación 4:9 que ya se había hablado anteriormente, lo cual esto en sí hace una contribución hacia una armonía visual, que cada parte del edificio está relacionada con el todo, lo que logra realizar una composición perfectamente equilibrada en la obra. Ya. Continuando con el capítulo 7, tenemos que Le Corbusier demuestra que el modular no solo es teóricamente sólido, sino que también puede ser utilizado como una herramienta tanto práctica para mejorar la funcionalidad y la estética de los entornos construidos. Le Corbusier también enfatiza que la importancia de la escala humana en el diseño es fundamental. De esta manera muestra cómo el modular permite una conexión, se podría decir, más íntima entre las personas y su entorno. Posteriormente también Le Corbusier describe ejemplos históricos y contemporáneos donde las proporciones humanas han influido en el diseño arquitectónico. También menciona cómo las civilizaciones antiguas, tanto la griega como la egipcia,
utilizaron medidas basadas en el cuerpo humano con la finalidad de crear estructuras armoniosas y estéticamente agradables. Como podemos observar en la imagen, la cual es titulada El Faraón, proveniente de la cultura egipcia, se puede observar que hicieron hincapié en lo que sería el cuerpo humano para el desarrollo de distintos elementos de utilidad diaria. Pásale, por favor. Ya. Bueno, aquí abro un paréntesis para indicarles que también fue muy útil este sistema, el modular, debido a que un arquitecto, José Luis Herb, que era presidente del Consejo Mundial de la Ciencia, incorporó esto como un ensayo para generar un plano urbanístico en el Perú, lo cual le sirvió mucho ya que esto le sirvió para lo que es determinar las alturas reglamentarias y fijar los galivos y también los volúmenes límites y así establecer una base de un código de lo que sería la legislación urbana. Ya. Ya. Como por consiguiente tenemos lo que sería la coda, la cual funciona como una reflexión filosófica y a su vez técnica sobre los instrumentos utilizados para el desarrollo y la aplicación del modular. Entre este capítulo casi al final tenemos una reflexión acerca de la regla y el compás, la cual la regla en sí representa la medida exacta, el control y la capacidad de definir límites claros. De esta manera, para Le Corbusier, la regla es esencial para establecer las proporciones precisas y asegurar que los elementos arquitectónicos se ajusten a las dimensiones humanas. Por su contraparte, tenemos el compás, el cual simboliza el movimiento circular, la proporción áurea y la continuidad. En sí es una herramienta que permite generar formas armoniosas y relacionadas con la naturaleza. Le Corbusier en sí lo vincula también como una idea de que la arquitectura debe resonar con los patrones naturales y a su vez universales. Como una síntesis entre ambos, juntos la regla y el compás permiten a los arquitectos crear estructuras que no solo sean funcionales, sino también estéticamente placenteras y que estén en armonía con su entorno. Pásale, por favor. Por consiguiente, tenemos el último capítulo, el cual se titula Afluyen los documentos y la información. Los usuarios tienen la palabra. Pásale, por favor. Ya. En este capítulo, al ser tan cortito, nos encontramos con 3 puntos claves, el primero es el análisis y la síntesis, el segundo la participación del usuario y como tercero el flujo de información. Como una idea general entre estos 3 puntos es que Le Corbusier en sí destacaba la importancia de una comunicación abierta entre diseñador y usuario y a su vez también abogaba por una participación activa entre los usuarios y el proceso de diseño. Pásale, por favor. Ya. Por consiguiente, tenemos que en sí Le Corbusier comienza el capítulo con las 4 figuras que podemos observar, las cuales fueron diseñadas y creadas para realizar una serie de preguntas al matemático Tatón. Estas preguntas se realizaban con la finalidad de compartir y adquirir distintos tipos de conocimientos. Pásale, por favor. Por consiguiente, tenemos lo que sería la respuesta de Elisa Maillard acerca del compás. Esta respuesta la recibió Le Corbusier un 4 de diciembre de 1948, en el cual en sí era una anotación en lápiz, la cual es la primera imagen que podemos observar. Y estaba compuesta por 3 cuadrados, 4 circunferencias, las cuales se encontraban diagonales a los compartimientos. Algunos cuadrados y otros eran rectángulos áureos. Por consiguiente, un 12 de diciembre de 1948, Le Corbusier intervino y ponía en pie y en color el dibujo de Maillard, el cual se encontraba acostado, en el cual Le Corbusier inscribió el hombre en pie con el brazo levantado. En él, Le Corbusier redujo la lectura de los círculos a una lectura de rectángulos y más cuadrada, la cual es la segunda imagen ya intervenida.
De esta manera, Le Corbusier celebra la interacción con los usuarios como un proceso enriquecedor que ha permitido que el modulor evolucione y a su vez se adopte a las necesidades de quienes lo utilizan. De esta manera, reconoce que ninguna herramienta es perfecta ni universal, pero sostiene que el éxito del modulor radica en la capacidad para reinterpretarlo y a su vez adaptarlo. Ya para finalizar, Le Corbusier finaliza el capítulo con una frase con la cual lo inició, la cual es, los usuarios tienen la palabra. Pásale, por favor. Y nos encontramos ya con lo que sería el mapa conceptual, el cual lo subdividimos por capítulos con puntos claves de cada uno. Gracias. Listo. Muchas gracias, chicos. Vamos con el último grupo, por favor. Ya le comparto aquí. Le dejo de un ratito, por favor. Listo. Vamos. Aquí compañeros, nosotros vamos a hablar sobre el libro Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Pásale, Pam. Aquí está el índice y es los títulos generales que tiene el libro. Este tiene la palabra de hoy a los estudiantes de las escuelas de arquitectura, el desorden, construir viviendas, la arquitectura, un taller de búsquedas y si tuviese que enseñarles arquitectura. Nosotros les vamos a explicar un pequeño resumen de cada uno de estos capítulos. Empecemos con la palabra de hoy. Aquí Le Corbusier reflexionó sobre su experiencia durante la ocupación de Francia y el papel que tuvo la arquitectura moderna, principalmente porque estuvo marcada por críticas y desafíos ideológicos por parte de los nazis como por tanto de los soviéticos. Esto porque durante este periodo la arquitectura moderna fue denunciada como promotora de un mal espíritu. Esto debido a que eh, nuevo este nuevo modelo rompía con la tradición que se venía manejando desde hace varios años atrás. Sin embargo, esta crítica a la modernidad no detuvo a Le Corbusier y tuvo una gran contribución. Por eso publicó diversas obras y fundó la Asamblea de Constructores para la Renovación de la Arquitectura, que fue un grupo multidisciplinario que reunía expertos como constructores, sociólogos, economistas y biólogos para estudiar y proponer soluciones al dominio construido. Asimismo, en esta asamblea de constructores llegaron a elaborar libros o documentos que fueron claves para el impulso y el avance en la arquitectura moderna. Un ejemplo de estos es los establecimientos humanos y cómo concebir el urbanismo. Asimismo, en este capítulo, Le Corbusier habla sobre su deseo de no dirigir talleres, pues los estudiantes de Bellas Artes en París le pedían este tipo de clases. Sin embargo, él no se veía como esta figura autoritaria para imponerse ante ellos. Por eso mismo respondió a esas solicitudes mediante la publicación de este libro, que se llama Mensaje a los estudiantes de la arquitectura, para transmitirles un poco de lo que es su filosofía. Aquí mismo, en este capítulo, subraya la importancia de enseñar a través de la documentación y él menciona un libro que es de Willy Boyseyer, que se llama Obra Completa de LC, de Le Corbusier. Eh, él resalta esta opción de aprender a partir doc- de su, de su trabajo documentado, pues representa su filosofía y su enfoque arquitectónico. Asimismo, en el capítulo ya finaliza Le Corbusier, cerrando con un mensaje a los jóvenes de no convertirse en una figura de autoridad o pontífice en la arquitectura. Pásale, Juan.
a los estudiantes de las escuelas de arquitectura. Este es un pequeño párrafo que estaba como un preludio antes de seguir con los demás capítulos. Aquí Le Corbusier extendía una invitación al entendimiento mutuo entre las diferentes generaciones, entre los antiguos arquitectos y los nuevos arquitectos, y reconocía la pasión de los estudiantes por aprender y la comparaba con su propio entusiasmo por descubrir, respaldado por su experiencia de 40 años. Pásale. Ya, el capítulo del desorden. Aquí Le Corbusier comienza criticando la arquitectura de su época, pues la consideraba caótica e incoherente y que estaba desconectada de de las necesidades humanas. Esto principalmente marcado por un desequilibrio entre la técnica y la conciencia. Él manifestaba que la técnica y la conciencia debían estar en equilibrio para poder conseguir ciudades planificadas y paisajes que no estuvieran degradados, sino se obtenía totalmente lo contrario. Y esto representaba una pérdida de visión en la arquitectura de ese momento. Por lo tanto, la arquitectura en Francia, a percepción de Le Corbusier, estaba en crisis. Asimismo, señala la presencia de Francia como una contradicción, pues él menciona a Francia como el faro de la civilización blanca y ahora se encuentra estancado, pues Francia ya no estaba tomando un papel relevante en la arquitectura y de hecho se oponían a los cambios que el propio Le Corbusier que estaba intentando proponer. Pásale, Pam. Asimismo, en este capítulo se denota una crítica al academicismo. Si bien en la palabra de hoy, como les dije, él se negaba a ser una figura de autoridad y el academicismo en este tiempo era una figura de autoridad que no le permitía el cambio que Le Corbusier estaba intentando promover. Por eso es que impide la evolución hacia formas modernas de construir. Él lo catalogaba como opresivo, pues mencionaba que los esfuerzos de distintas generaciones de arquitectos fueron frustrados incluso desde 1914 y también de hipócrita, pues condenaba el modernismo, el academicismo condenaba el modernismo como una barbarie y cuando era necesario terminaba robando sus ideas. Y un ejemplo de esto es un ejemplo que ya habíamos mencionado en clase, que era el Palacio de las Naciones de Ginebra de 1927. Como respuesta al academicismo, también Le Corbusier creó los IAM. Una de las contribuciones importantes de esta es la Carta de Atenas, y aquí también vuelve a quejarse de Francia, pues menciona que no lograba adaptarse plenamente a las propuestas de los IAM, se seguía quedando atrás. Pásale. Listo. Ya para finalizar este capítulo, también hace un llamado a las nuevas generaciones, en las que les invita a construir viviendas y ciudades que sean dignas de la humanidad contemporánea, pues estos ya no al ser jóvenes ya no estaríamos tan condicionados a las tradiciones que ya venían trabajando los arquitectos del pasado. De ahí la frase que también se muestra en este capítulo, que es: la arquitectura muere y nace otra. A ver. Ahora pasemos con el capítulo de construir viviendas. En este capítulo, Le Corbusier menciona la importancia de la vivienda como en el espacio donde las personas desarrollan prácticamente toda su vida. Aquí crecen, forman su familia e incluso pueden terminar muriendo ahí. Entonces, es un espacio que tiene que estar muy bien diseñado y llevar a la dignidad del humano. De ahí que mencione una crítica a la educación arquitectónica de la Escuela de Bellas Artes, pues en los planes de estudio de la Escuela de Bellas Artes la vivienda estaba totalmente excluida. Asimismo, esto nos lleva a la máquina de vivir. Este fue un concepto funcional y racional en el que veía la vivienda como una máquina y que debía ser perfecta y proporcionar dignidad a las personas que vivían dentro. Sin embargo, este concepto le generó controversias tanto en París y en Estados Unidos. Asimismo, también en este capítulo se menciona a la Villa Radiosa, o Radius. Pues este simboliza la creación de una vivienda ideal, más allá de lo funcional, conectada con
una nueva conciencia social. Pásale, Pam. Ahora, él tenía también una visión revolucionaria del urbanismo y la vivienda. Él menciona que la vivienda y el urbanismo son una unidad que no pueden estar separadas, que tienen el mismo valor e importancia. Entonces, esta ya era una nueva visión a la que estaba intentando llegar Le Corbusier. Asimismo, menciona a uno de sus grandes colaboradores, que fue a Auguste Perret. Pues, si bien él no critica el enfoque técnico que tenía Auguste Perret, mientras que Le Corbusier era más humanista, ambos trabajaban por mejorar la arquitectura. Esto nos lleva al último punto, que es la vocación humanista de la arquitectura. Hay una parte casi por finalizar este capítulo, en donde comienza casi a comparar la arquitectura como un acto religioso, pues lo comienza a decir que esta profesión tiene que servir al prójimo, y no solo importa la técnica, sino también la función social y emocional de los espacios creados. Pásale, Juan. Ahora sí, vamos al capítulo de la arquitectura. En este capítulo, Le Corbusier reflexiona sobre la naturaleza de la arquitectura, contrastando dos aspectos funcionales, la técnica y la conciencia, que eran dos aspectos que ya llevaba manejando desde el primer capítulo que les mencioné, que era lo de la palabra de hoy. En esta, la técnica es el producto de la razón y la experiencia y asegura la materialización y resistencia de la obra. Y por otro lado, la conciencia está nacida de la pasión y el carácter y guía el proceso creativo. Y esto era lo que debía mantenerse en equilibrio. Por eso estos dos transforman la arquitectura en una actividad vinculada que no solo a la ciencia, sino también a la cultura en general. Aquí otra vez retoma esta crítica a la enseñanza tradicional de la arquitectura, especialmente en la formación basada en los principios de Vignola y los órdenes clásicos, que a su juicio no alimentaban adecuadamente la creatividad arquitectónica. Para él, la arquitectura no debe ser reducida a una disciplina técnica o a un arte decorativo, que sirva de pantalla para intereses comerciales y vanidades. En su opinión, la verdadera arquitectura era una fusión entre ciencia, técnica, cultura y carácter, y debe nutrirse tanto de la razón como de la pasión. También señala que la educación arquitectónica tradicional no es suficiente para cultivar esta síntesis, ya que deja de lado el aspecto emocional y personal del creador. De ahí que el segundo punto menciona que la educación tradicional no fomenta la creatividad ni la conexión emocional del arquitecto con su obra. Ya, para continuar, Le Corbusier, perdón, se basa en 16 puntos. Primero, aquí topa el tema climático y cómo este puede ser beneficioso usado según la región donde se encuentre. Le Corbusier aborda la influencia del clima como su aprovechamiento adecuado según la región donde puede beneficiar las construcciones. La arquitectura, al responder el entorno climático, se vuelve más eficiente y funcional. Cuenta las localizaciones y el entorno que se compone a la construcción para que se adapte. Cada construcción debe integrarse armónicamente con el paisaje, la topografía, los recursos del sitio, adaptándose a las condiciones específicas para garantizar su sostenibilidad. Plantea las escalas y las empresas que son las que componen, ya sea por el espíritu, el sistema técnico, el poder del mandato. Estas entidades influyen en el desarrollo de proyectos mediante la aplicación de conocimientos técnicos, el poder del mandato y la visión creativa que guía la planificación urbana y arquitectónica. Ya. Permite mostrar la arquitectura en un lugar en el cual se debe vivir y habitar con ilustración del punto de vista abstracto. En este sentido, se plantea desde una perspectiva abstracta que busca representar su impacto en la percepción y el bienestar de quienes lo habitan. Con la circulación exterior se habla de la vida o la muerte, que
es la correspondiente a una sensación producida por la arquitectura. Asimismo, la circulación exterior dentro de un diseño arquitectónico puede ser determinante influyendo en la sensación de la libertad o encierro. Ya, nos habla sobre los riesgos impuestos o atrevimientos en cuanto a lo que la imaginación nos puede ofrecer en las técnicas modernas. Innovar en la arquitectura significa desafiar los límites establecidos y adoptar nuevas formas de construcción que permiten mejorar la calidad y la eficiencia en las edificaciones. Ya, tenemos toda iniciativa parte de una presión de la religión, donde ciertas técnicas vienen no solo de este tema, sino que pertenecen a un sistema universal. Si bien ciertas técnicas han surgido en contextos religiosos, muchas de ellas pertenecen a un sistema universal de construcción que trasciende en creencias particulares, en ciencias particulares, perdón. El comienzo de la sinfonía con las diferentes leyes como la del suelo, sitio, topografía, empresas de escalas, etc. Si bien ciertas técnicas han surgido en contextos bueno, pasemos al siguiente. Trata a la terminología con la música siendo la hermana de la arquitectura en donde éstas nos comparten el tiempo y el espacio. Considerándolos como disciplinas hermanas que comparten justamente el tiempo y el espacio, así como la música estructura el sonido, la arquitectura organiza el espacio para fluir en la vida de las personas. Bien. 10. La conclusión de la construcción de una vivienda digna. Enfatiza la necesidad de construir viviendas dignas con un diseño que responda a las verdaderas necesidades de la sociedad. Luego habla sobre viejos testimonios que los usa para poder tratar la arquitectura. Para reforzar sus argumentos, recurre a testimonios del pasado que permiten contextualizar sus ideas dentro de la historia de la arquitectura. Ya, pide que no haya confusión con la insolencia e indolencia que hacen que todo sea más simple. Advierte también que la confusión en el diseño arquitectónico, la búsqueda de la simplicidad no debe traducirse en un descuido de detalle o la calidad, sino en una expresión de eficiencia y claridad en las formas. Se busca una lucha contra el modernismo donde se busca una alternativa hacia el concreto, el acero, donde aparentemente ya han ganado una supuesta guerra. Le Corbusier aquí señala la lucha contra el modernismo y su exploración de las alternativas del uso del concreto y el acero. Aunque estas innovaciones han dominado la arquitectura, es fundamental seguir cuestionando y experimentando con nuevos materiales y enfoques. Una nueva forma de pensar lo que lleva a la luz donde puede concretar una intención. Para él, la arquitectura es un camino hacia la luz, donde las ideas pueden concretarse como una intención clara y definida. La existencia de nuevos temas técnicos, mejores vistos como métodos que son revolucionarios. El avance de la arquitectura está ligado a la evolución de los sistemas técnicos, los cuales han introducido métodos revolucionarios que redefinen las posibilidades del diseño y la construcción. Por último, tenemos el lugar para pensar donde los abismos hieren a la arquitectura con los obstáculos. Se reconoce que existen obstáculos que hieren a la arquitectura representados por los abismos conceptuales y las barreras que dificultan la innovación y el progreso. Ya, en el penúltimo capítulo se denomina un taller de búsquedas. En este capítulo, Le Corbusier muestra todas sus teorías sin tener vergüenza. Confirma lo importante que es la luz y el volumen en toda creación arquitectónica y el buen manejo del espacio.
Aquí escuchamos el taller de la Rue de Sèvres, que se convirtió con el transcurso de los años en el centro de reunión de más de 200 arquitectos jóvenes. Sin embargo, estos jóvenes carecían de experiencia. Le Corbusier, junto a ellos, abordó los problemas más variados, desde el amueblamiento, la casa pequeña o grande, el palacio, hasta el urbanismo. Siguiente. Ya. Le Corbusier quería dictar un curso que sea claro y uniforme, en el que se tome en cuenta el programa, las técnicas, diversos temas que eran importantes en esa época, las proporciones, pero siempre consagrado al dominio construido del país, pero reducido a los aspectos esenciales que pueden calificarse con estos términos: terreno y volumen construido. Nos pone como ejemplo que el volumen construido es el caparazón del caracol. El terreno es la huerta donde encuentra sus alimentos materiales y espirituales. También dice que es importante salvar al urbanismo de la ciencia de 2 dimensiones, ya que al conferirle la tercera dimensión, que es la única capaz de reunir las bases del problema en su unidad, su integración o su conjunto. El último capítulo se denomina Si tuviera que enseñarles arquitectura. Nos da primero un pequeño preámbulo en el que este presente artículo, escrito por LLC Le Corbusier hace unos 25 años, fue publicado en la revista Architectural Design, volumen 29, correspondiente al mes de febrero de 1959. En este, Le Corbusier escribe artículos a la juventud estudiosa con el fin de difundir el enfoque pedagógico, preciso, sencillo y profundamente humano sobre la arquitectura. Denota la arquitectura de la nueva edad con demasiados prejuicios e intereses creados, que tienden a invocar tradiciones sagradas, el buen gusto y la belleza. También dice que la buena arquitectura ha avanzado bastante, pero también se ha limitado por la obstrucción comercial, es decir, que ahora todas las construcciones son hechas con fines de lucro y que son hechas con técnicas demasiado anticuadas. Reconoce que se han cometido muchos errores en el campo de la arquitectura moderna, especialmente por la gente joven, que imagina que la casa del hombre moderno es una caja de jabón. Siguiente. También escuchamos la idea de los plagiarios, que son las personas que toman las superficialidades de la arquitectura moderna y simplemente las aplican sobre los mismos viejos esqueletos. Uno de los aspectos cruciales es la enseñanza de la arquitectura en las escuelas. Como sabemos, Le Corbusier era un autodidacta y él decía que en todo el mundo, de cualquier forma que sea encarada la arquitectura, es siempre fragmentaria y superficial. También la arquitectura provee la estructura para una civilización y así la arquitectura también es urbanismo. Él identificó uno de los problemas contemporáneos más intrincados, que es la casa mínima. Por último, en este capítulo nos dice que la arquitectura es una concepción de la mente. Solo en esa forma puede visualizar su proyecto. El papel es solo un medio para anotar su idea y transmitirla al cliente o al constructor. Decía que los dibujos deben ser fáciles de leer para que las demás personas, incluso sin estudios técnicos, puedan entender. La arquitectura es organización. Usted es un organizador y no un estilista del tablero de dibujo. Daba mucha importancia al concepto de orden, el cual él lo usó para provocar emociones en los visitantes. Y de allí nace su frase: el espacio, luz y orden, esas son las cosas que los hombres necesitan tanto como el pan o el lugar para dormir. Siguiente. Y aquí tenemos los conceptos de los 6 capítulos y eso es todo. Gracias. Listo, chicas, muchas gracias. Bueno, hemos terminado este trabajo que hace referencia justamente a los aportes teóricos de Le Corbusier. Con esto prácticamente dejamos terminado ya este capítulo, este importante capítulo dentro de los temas relacionados con lo que tenemos que con ustedes abordar en este semestre. Hay una última parte del trabajo que yo les había un poco comunicado. No sé si se me pasó cuando les
les di la instrucción original y les decía yo que en parte de lo que se trata también la lectura es ir generando una serie de instrumentos que les ayuden también a ustedes a estudiar para el examen final, que ya vamos a hablar también con respecto al tema de notas, que ustedes se habrán dado cuenta ya que fueron publicadas las notas del primer semestre, digamos, pero antes de abordar esa cuestión, quiero terminar con el asunto de la exposición. Les había dicho que parte del trabajo, más allá de los dos entregables que ustedes enviaron, uno, el resumen individual del componente que cada uno de ustedes leyó y adicionalmente lo que se ha calificado que tiene que ver con la presentación ya en global de todo el texto. Hay un tercer componente que se les va a pedir a cada uno de ustedes y es que entregue una pregunta. Esa pregunta tendrá que ser una pregunta de aquellas preguntas que se llaman de base estructurada, es decir, ustedes generan una pregunta y dentro de la pregunta tienen que enviar las respuestas. Entonces, la idea es que se convierta o se construya en una suerte de cuestionario que les sirva a ustedes, porque de esas preguntas se van a sortear algunas de esas para su examen final. Esto con el objetivo un poco de ir generando un material que les sirva de ayuda a ustedes, ¿no? Vamos a tratar de hacer lo mismo con otros textos hacia el final del semestre, es decir, hay otros textos que ustedes van a leer y la idea es que puedan de alguna forma tener ese material como base para su estudio. Obviamente hay otras preguntas que están relacionadas ya con las clases, de esas pues no se puede tampoco anticiparles la totalidad del examen, pero sí que puedan recibir esta ayuda. Entonces, ¿qué van a hacer? Cada grupo, hay grupos que creo que hay hasta de 10 integrantes, entonces cada uno de ustedes va a redactar una pregunta, ¿sí? Y obviamente después de que estén redactadas las preguntas, si no conocen cómo hacer, busquen en el internet, en eso ustedes son muy buenos, hagan una pregunta de base estructurada, ¿sí? Así deben buscarla, ese es el método. Y cada grupo va a mandar el número de preguntas de base estructurada que correspondan al número de estudiantes que conformaron cada grupo. La idea es que cada estudiante haga la pregunta con respecto a la sección del libro que leyó. Y entonces ese documento me van a enviar a mí y también les van a enviar, a mí me envían y yo les hago llegar a todos los demás a través de la representante del curso para que ya todos tengan esas preguntas. Como les digo, de esas preguntas se sortearán y se incluirán en su examen final. Y entonces todos van a saber y todos van a poder estudiar en base a esas preguntas. ¿De acuerdo? Obviamente yo voy a revisar las preguntas, voy a revisar que estén bien armadas y que las respuestas estén bien conformadas. Si hubiera algún cambio, yo cambiaré las preguntas en función de estructurarlas mejor y les enviaré después. ¿De acuerdo? ¿Está entendido ese trabajo? No es un trabajo muy largo, no les debería costar mucho y como les digo, el objetivo es un poco compartir la responsabilidad de las preguntas para que el examen final no se sienta muy pesado para ustedes y tengan un material que les pueda servir para estudiar. ¿Ok? Buenísimo. El día jueves vamos a tener la clase virtual como todos los jueves. Lo que pasó en la clase pasada un poco cambió los planes porque ustedes saben que los martes solemos tener la clase presencial, pero bueno, no, tampoco es gran problema. Continuaremos con la clase el jueves de manera virtual y hasta el jueves, por favor, háganme llegar esas preguntas.
El día de ayer se me acercó alguna de las estudiantes del curso con dudas con respecto al tema de cuáles son los componentes que conformaron la nota del primer semestre. Para que ustedes sepan, había 3 notas. La una que tiene que ver con la investigación del contexto histórico que ustedes habían presentado. En ese hay una nota individual y hay una nota grupal. Y además hay un resumen que ustedes entregaron de su visita a la Bienal de Arquitectura. Esos 3 trabajos son los que conforman la nota. Lastimosamente mi computadora ahorita está medio dañada y no les puedo mostrar exactamente sus notas, es decir, hacer un ejercicio de socialización. Sin embargo, si ustedes lo requieren, el próximo martes que nos vamos a ver, yo llevo la computadora si quieren, o si ya arreglo el problema de mi computadora hasta el día jueves, podemos revisar. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, por supuesto. ¿Hay alguien que tenga ahorita alguna pregunta sobre lo dicho, sobre el trabajo? No. Bueno, si es que todo está súper claro, ya se pueden desconectar si quieren, chicos. Daniel. Arquitecto, una consulta. No sé si se me escuchó lo que me nombró, que dije presente. Sí está registrado. Muchas gracias, arquitecto. Bueno. Hasta luego, Arqui, gracias. Chao, chao. Hasta luego, Arqui, Hasta luego, cuídese.